padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Una gran cantidad de informaciones rompen el celofán en esta madrugada del miércoles 21 de octubre. Sin embargo, hay una que extrañamente no aparece en los portales informativos, una que a nuestro juicio es extremadamente reveladora de la naturaleza y calidad de lo que es el debate político en la Venezuela de hoy. Les comparto este tuit de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Dice así: última hora, en el fallo número 149, la Sala Constitucional otorga 5 días continuos para que de manera voluntaria se proceda a la entrega material de la sede principal del PPT en Caracas, el partido Patria para Todos, así como las sedes de Guárico, La Guaira y Táchira, so pena de incurrir en desacato. Bueno, ahora resulta que el Tribunal Supremo de Justicia no solamente es órgano interno de los partidos, sino que además es agente inmobiliario, ¿no? Define quién debe mantener o tener las llaves de las sedes partidistas. En todo caso, tenemos en línea a Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es un luchador social y político y es secretario general del partido Patria para Todos por voluntad no del Tribunal Supremo de Justicia, sino de la militancia de esa organización. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué comentario te merece esta decisión de la Sala Constitucional? Muy buenos días, te escuchamos. Bueno, los comentarios deben hacérselo el pueblo venezolano. Para eso está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para este tipo de decisiones que suplanta los procesos internos de los partidos. Nosotros estábamos en lo que es el proceso asambleario nacional, nuestro Congreso, y fue interrumpido por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia impidiendo que el propio Patria para Todos, el PPT, decidiera en su vida interna, con el único propósito de impedir que la persona que tiene cualidad jurídica, de acuerdo a la ley electoral y de acuerdo al partido, soy yo para inscribir. Y eso fue lo que trató de impedirse, que inscribiéramos en alianza con el Partido Comunista una propuesta electoral con y acompañando a la Alternativa Popular Revolucionaria, que es la gran alternativa de la izquierda venezolana, de la izquierda revolucionaria, que va a estar allí y va a participar en el proceso electoral con la totalidad de los candidatos en todo el país, listas y circuitos. Somos la única organización que cumplió con la alternabilidad y la paridad y la alternabilidad, o sea, llevamos mitad hombres, mitad mujeres. Alternativamente, o sea, sopesadamente, no dejando a las mujeres simple y llanamente como relleno o como suplente o en posiciones no salidoras. En este caso, el Partido Comunista de Venezuela y Patria para Todos en ese momento habían cumplido con todo lo que exigía el Consejo Nacional Electoral, hecho que no se le exigió
a ninguna otra organización, incluyendo al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual vale la pena preguntarle, y las mujeres deberían de preguntarle al CNE por qué a la Alianza, a la Alternativa Popular Revolucionaria, al PCB, al Partido Comunista de Venezuela, se le exigió la paridad de la alternabilidad y por qué no se le exigió a las otras organizaciones. Bueno, estamos frente a estos hechos que debería preocuparse el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí no se preocupa por los derechos de la mujer, por los derechos y son las propias resoluciones que toma el Consejo Nacional Electoral. Bueno, nosotros estamos ante un hecho que burla el amparo sobrevenido, porque nosotros reacusamos a la Sala Constitucional y señalamos que ella ya no estaba en capacidad de decidir, por lo menos los magistrados que tomaron la decisión anterior. En este caso, ellos no tienen nada que ver con esto, porque ellos tenían que, los suplentes tenían que compararse, o si no, llamar a la sala plena. Bueno, todo esto son artilugios jurídicos o procesos jurídicos. Ahora, ¿qué se trata? Se trata de impedir que haya y que vayamos el 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre, con la tarjeta del Partido Comunista. Se trata de impedir a toda costa que nosotros, la izquierda revolucionaria, nos expresemos con nuestros propios candidatos. Se trata de judicializar la crítica, judicializar el derecho a opinar, judicializar el derecho a debatir internamente, el derecho a existir políticamente y el derecho a presentar candidaturas. Todo esto se ha tratado de impedir, evitando, como dijo la sentencia, que nosotros teníamos que acatar las decisiones del PSV y acatar las decisiones del llamado Polo PSUV, y debíamos tener los candidatos de ese polo. Esa es la decisión que se tomó allí, declarándome traidor a la patria. Esa es la sentencia, que no se conoce porque las sentencias no están en la página web del Tribunal Supremo de Justicia ni en la Sala Constitucional. Nosotros nos mantenemos firmes, vamos a estar al lado del Partido Comunista con los candidatos, hombres y mujeres, que vamos a estar allí, y el 6 de diciembre habrá votos de la izquierda revolucionaria, de la izquierda consecuente, de la izquierda que lo ha dado todo, de la izquierda del martilogio, de la izquierda que ha puesto para la defensa de la democracia y para la defensa de las luchas revolucionarias y los derechos sociales en Venezuela. Rafael, ¿qué va a pasar dentro de 5 días? ¿Van a hacer ustedes la entrega material de sus sedes a las directivas impuestas por el madurismo? La Casa Nacional del PPT, que es la única casa que está allí, porque hay otra casa que está en Guayana, que la tiene Pastora Medina, la hermana de Ilenia Medina. Esa casa no la consideraron, y está apoderada Pastora Medina de esa casa. Ilenia Medina nunca se encargó, siendo secretaria general del custodio de los bienes del PPT. Ahora, frente a eso, nosotros vamos a permanecer. Yo voy a estar aquí, al frente de la Casa Nacional del PPT, en la calle en Montevideo, Parroquia Recreo, cerca de la Plaza Venezuela. Voy a estar aquí, bueno, que sea lo que sea. Aquí estaremos, y aquí estaré con la firmeza y la responsabilidad, apegado a los principios, apegado a la moral revolucionaria, y con la decisión de no abandonar el camino electoral. El 6 de diciembre vamos a estar votando todos en la tarjeta de los candidatos del Partido Comunista. Mujeres y hombres van a estar allí porque vamos a la Asamblea Nacional a establecer los controles necesarios, a legislar como ha debido hacerse, a que exista Contraloría, porque nosotros sí vamos a controlar desde la Asamblea Nacional, sí vamos, con todos los diputados y diputadas que van en la tarjeta del Partido Comunista, porque va a haber una facción parlamentaria de la Alternativa Popular Revolucionaria. Rafael, te agradecemos inmensamente que nos hayas atendido en esta madrugada del miércoles. Y muchísimo respeto, y seguimos muy pendientes de lo que ocurra con esta especie de orden de desalojo que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia contra el Partido Patria para Todos. Muy buenos días.
Gracias por el derecho a expresarme, y aquí vamos a estar en la Casa Nacional. En este momento estoy en la Casa Nacional del PPT. Bueno, muy buenos días. Era el secretario general del partido Patria para Todos, Rafael Uzcategui, corroborando no una, sino tres informaciones. La primera es que es abierta, expresa y ya formal la división en el ámbito del oficialismo. Lo que alguna vez fue el polo patriótico, como ellos decían, el gran polo patriótico, hoy es un archipiélago encarnizadamente enfrentado, utilizando incluso aquellas armas que generalmente ha utilizado el régimen contra la oposición, es decir, la judicialización de la política, la persecución de los partidos, la destitución vía jurídica de las directivas de los partidos, contra el partido Patria para Todos, contra el Partido Comunista. Han utilizado también el acoso, el hostigamiento policial. Ayer la Sala Constitucional del TCJ le dio un plazo perentorio de 5 días al PPT para abandonar su sede nacional y entregársela al grupo designado por el madurismo como nueva directiva nacional de esa organización. La respuesta de Rafael Uzcategui ya la escucharon. Dijo, eso es para sacarnos del camino electoral, eso es para evitar que la izquierda del chavismo vote en las tarjetas del PCB por la alianza que ellos han llamado la Alianza Popular Revolucionaria contra las listas del PSUV. Y finalmente dijo, aquí estaré. A todo evento, aquí estaré. Aquí los espero en la Casa Nacional de Patria para Todos en las cercanías de Plaza Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con una noticia que a nosotros nos llena de profunda indignación y de profundo dolor. 8 días después de aquella irrupción de agentes del SEBIN en la casa de David Natera Febres. David Natera Febres es
un símbolo viviente del periodismo venezolano, del periodismo comprometido con la libertad de expresión. Es el fundador y director propietario del Correo del Caroní. Bueno, hace 8 días una comisión del SEBIN se presentó en su residencia y se lo llevaron supuestamente a rendir declaraciones en la sede de ese cuerpo. Allí estuvo una gran cantidad de horas. Al final lo devolvieron a su residencia, pero bueno, la agresión estaba hecha, pues el gesto de hostigamiento estaba planteado. Recuerdo ahora las palabras de Rafael Uzcategui, de este prominente chavista Rafael Uzcategui, cuando dice que el gobierno se encarga de judicializar la crítica. Bueno, eso lo hace el régimen a izquierda y a derecha. Eso lo hace el régimen contra todos los venezolanos. Ya no se trata de perseguir al pensamiento disidente, se trata simplemente de perseguir al pensamiento. Y eso se prueba en el caso del Correo del Caroní. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos que quizás no manejen, porque no todo el mundo sigue la circunstancia de los estados de la Venezuela profunda y concretamente de lo que ocurre en Guayana. En Guayana se creó una vasta red, una vasta trama de control político con mecanismos que iban van desde el manejo de las pautas publicitarias de la gobernación del estado y del holding de las empresas de la CBG, desde eso hasta el terrorismo puro y duro, hasta la acción de grupos violentos que se hacían llamar sindicatos. Por ejemplo, había un supuesto sindicato llamado Muralla Roja, que en realidad no era tal sindicato, era un grupo de acción violenta, eso que llaman en el chavismo colectivos. Bueno, esa curiosa combinación de poder coactivo y de poder económico trató de amordazar a la sociedad guayanesa. Hubo un momento en que casi todos los medios de comunicación en Guayana estaban bajo el control y hasta en la nómina de la gobernación del estado y de la CBG. Esto lo lograron con muchos, pero jamás lo lograron con el Correo del Caroní. Jamás lo lograron con David Natera Febres. Jamás lo lograron con ese grupo de periodistas que mantuvieron siempre una posición vertical y firme en defensa de la libertad de expresión. Ayer ocurrieron 2 cosas extremadamente lamentables. Ayer, a 8 días de esta agresión contra la residencia de David Natera Febres, se produjo el allanamiento de la sede del Correo del Caroní. Tras estar largas horas en la sede del periódico, un hecho gravísimo, un acto gravísimo. Ni siquiera permitieron la entrada de los abogados del periódico a la sede del mismo. Cuando se retiraron, se llevaron de allí 2 personas, se llevaron a una periodista y a una secretaria de este medio. Afortunadamente, a últimas horas de la noche, se produjo la información sobre la liberación de las mismas. Así lo refieren los colegas del portal La Patilla. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SEBIN liberó a periodista del Correo del Caroní detenida arbitrariamente. Dice así la información. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, liberó a la periodista María Ramírez y a la secretaria Susana Reyes, ambas trabajadoras del Correo del Caroní, tras más de 6 horas detenidas arbitrariamente en el estado Bolívar. La información fue suministrada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ente gremial que recordó que desde las 3:20 p.m. de este 20 de octubre, las compañeras estuvieron detenidas en la sede del SEBIN de San Félix, a donde fueron llevadas luego del allanamiento al medio de comunicación. Tuve la posibilidad de conversar con David Natera Febres, quien estaba extremadamente molesto por una circunstancia personal que le impidió estar en la sede del periódico. Su hermano, un señor muy mayor de 88 años de edad,
sufrió una caída y falleció el día de ayer. Estando entonces bajo el impacto de esa tragedia familiar y en las diligencias que tienen que ver con el tema funerario, no pudo apersonarse David Matera Febres a la sede del periódico mientras se producía esta agresión. Yo quiero, al mismo tiempo que le expreso mis condolencias a David Matera Febres por esta tragedia familiar, quiero también reiterar mi admiración y mi respeto por todos los periodistas de Guayana que se han mantenido verticales, firmes ante las diversas agresiones que se han producido en ese estado. No de ahorita, de hace muchísimo tiempo. Recuerden ustedes que durante una importante cantidad de tiempo, más de una década, la costra dirigente, la casta dirigente chavista, convirtió en un negocio impresionante el desmantelamiento de las empresas básicas de Guayana. Las empresas básicas de Guayana no eran cualquier cosa, no eran herrumbre, no eran desecho industrial. Las empresas básicas de Guayana eran nada más y nada menos que el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera, nada más y nada menos que eso. Estos señores, incapaces de producir nada, con una vocación de depredar lo que existe, de construir algo, se dedicaron durante muchísimo tiempo a destruir, a desmantelar, a vender por pedazos, a saquear ese sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Durante muchísimo tiempo hubo denuncias sobre la existencia del cartel del hierro, del cártel del aluminio, de unos sujetos que, valiéndose de relaciones familiares y de relaciones políticas, extraían lo poco que se producía para venderlo para beneficio personal y grupal a través de la frontera. Eso fue denunciado y fue denunciado a través del Correo del Caroní. Denuncias como esa le costaron al Correo del Caroní persecuciones, procesos judiciales, hostigamientos y hasta atentados contra la sede. Bueno, repito, yo creo que uno de los puntos más altos de esa persecución y uno de los puntos más vergonzosos de esa persecución fue que en alguna ocasión, utilizando ese poder coactivo y ese poder económico, el régimen montó una especie de remitido público firmado por una gran cantidad de representantes de medios de comunicación, denunciando el Correo del Caroní. Sí, así como lo escucha. Eran medios de comunicación que, repito, estaban en las redes de control económico que tenía el régimen en ese momento. Hoy la situación es incluso más grave. Ya desmantelaron las empresas básicas de Guayana, ya acabaron con ese sueño de una Venezuela industrial postpetrolera desde la riqueza del hierro, del acero, de la alúmina. Pero ahora pasaron a una nueva fase más salvaje aún del extractivismo primitivo. Ahora el tema es el arco minero del Orinoco, ahora es el control del Estado por parte de las mafias que manejan el negocio del oro de sangre. Por eso fue que el régimen optó incluso por el fraude abierto, por el fraude duro y puro, tal y como se comprobó en las pasadas elecciones regionales, cuando los resultados de las máquinas arrojaban la victoria del candidato Andrés Velázquez y la página del CNE daba una información completamente distinta. Hoy la situación es mucho peor que en los recientes 10, 12 años. Y en medio de esta situación, que es mucho peor, entonces para ellos es intolerable. Cuando digo para ellos me refiero no a un partido político, me refiero a los cárteles de la corrupción, me refiero a las mafias
de la corrupción. Para ellos es intolerable la existencia de un periodismo claro, combativo, como el que se practica desde el Correo del Caroní. Nuestra palabra, entonces, de clara solidaridad, de claro respaldo a estos periodistas y a David Natera Febres, a quien reiteramos nuestras condolencias por su tragedia familiar, por la muerte de su hermano, y nuestra solidaridad por el rol que está jugando como símbolo del periodismo independiente en nuestro país. No olvidemos que David Natera Febres fue también presidente de prensa venezolano. Su hijo es propietario de un medio electrónico, del portal 15 Minutos, y fue recientemente designado por el presidente encargado, Juan Guaidó, en una responsabilidad de carácter internacional vinculado al tema de la preservación de los activos del país. Al parecer esta designación, al parecer no, evidentemente esta designación ha generado la exacerbación de la persecución contra la familia de David Natera hijo, en este caso David Natera padre, y todas sus actividades en el sur de Venezuela y Guayana, legítimas actividades de defensa y ejercicio de la libertad de expresión. Nuestra palabra de respeto a todos y cada uno de los trabajadores del Correo del Caroní. Y me interesa mucho mostrar ante ustedes entonces cómo, por un lado, el régimen agrede, ataca al Partido Comunista de Venezuela y a Patria para Todos, y por otro lado ataca al Correo del Caroní, no a un partido político, no a una organización electoral, no, a un medio de comunicación. Es un régimen que está atacando a todo el mundo, atacando a un país. Ese país tiene derecho, legítimo derecho, a defenderse, con los instrumentos de la democracia, con los instrumentos que establece la Constitución. Pero ese país, repito, tiene legítimo derecho a defenderse. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve.
les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión y lo hacemos con un tema que nos preocupa altamente, por el contraste evidente, casi obsceno, entre lo que ocurre en todo el planeta, lo que ocurre en Europa Occidental, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en nuestro vecindario inmediato, en Brasil, en México, en Perú, en Colombia, y lo que nos está diciendo aquí el gobierno. Me refiero al tema del COVID-19. Mientras que en todo el planeta hay una honda preocupación por una segunda oleada del virus más mortífera que la anterior, mientras que en el vecindario inmediato, insisto, en la región, hay números muy altos de contagio y de mortalidad. En Venezuela, la información oficial es que el número de contagios diarios bajó de un promedio de 1.000 a más o menos 300, 400. Y además, el régimen se permite la apertura, entre comillas, de nuevos sectores de la economía a la llamada flexibilización, sin explicar, por cierto, qué mecanismos serán adoptados para que esa flexibilización, esa incorporación de nuevos sectores se haga en medio de un panorama de seguridad, con qué protocolos, con qué procedimientos para garantizar la seguridad. Por cierto, en todos los países del mundo, incluyendo aquellos que tienen unos sistemas sanitarios muy robustos, saben que tras estas medidas de flexibilización se producen nuevos brotes y su sistema de salud está preparado para ello. No parece ser el caso venezolano. Por eso buscamos información de calidad, por eso buscamos criterio experto para que nos digan qué es lo que está pasando. ¿Realmente se ha aplanado la curva de la pandemia o se ha aplanado la capacidad de diagnóstico del país? Esa pregunta se la hacemos al doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo y a qué tenemos que atenernos los venezolanos frente a esta supuesta flexibilización? Te escuchamos. Saludos a tu gente. Fíjate, en relación al tema de si se está aplanando la curva o no, siempre ha habido poca transparencia. Ha habido poca transparencia en relación a el número de pruebas que se hacen por día, que es el único indicador que hay en Venezuela, y ya hemos dicho hasta la saciedad desde el principio de la epidemia que no puede ser el único indicador. Muchos países utilizan varios indicadores, inclusive indicadores combinados, para saber cuál es la situación, y lo voy a explicar con un ejemplo claro. Si te dicen que hoy hay 300 positivos de PCR, y como tú mismo dijiste que había 1.000 en promedio hace 4 o 5 semanas, la pregunta es cuántos PCR están haciendo por día, porque si tú cuando tenías 1.000 casos estabas haciendo 2.000 PCR y ahorita que tienes 300 casos estás haciendo 500 PCR, la proporción de casos positivos ahorita es más alta que antes y tú no puedes decir que estás controlando la epidemia, ni que la epidemia está bajando, ni que se está aplanando la curva. Y para saber eso, lo único que tienes que saber es muy simple: cuántos PCR estás haciendo por día. Lo único que tienes que saber. Eso ha sido el santo grial de la información. Nunca han dicho cuántos PCR se están haciendo por día, cosa que debería ser información pública, porque la relación entre los PCR realizados y los PCR positivos, que es el porcentaje, es un indicador secundario que te indica cómo va la epidemia más allá que el número total. Porque como sabemos y estamos en el campo y estamos viendo pacientes, sabemos que tienen ya varias semanas donde la frecuencia de toma de muestras se ha distanciado, el regreso de los resultados de laboratorio sigue estando en 2 semanas o más en el interior. Entonces tú dices, bueno, esto no es una lógica de que están bajando los casos. Si bajaran los casos tanto como dice los PCR, tú deberías tener el resultado del PCR el día siguiente o a los 2 días, si es que en realidad están haciendo tantos PCR. Esa es la primera lógica. Yo creo que nosotros estamos obligados a decir la verdad, que es el otro tema. Y nosotros por eso montamos un sistema de monitoreo, que es una variación de la encuesta de hospitales. Desde que empezó la epidemia, es el día 1. Nosotros tenemos información diaria de nuestros médicos de los hospitales, de cómo es la afluencia
de casos de infecciones respiratorias agudas, porque nosotros no tenemos elementos para diagnosticar a los pacientes. Entonces, la lógica es que la infección respiratoria aguda en este contexto es un proxy o es un equivalente a los de COVID, a los casos de COVID, así lo hemos dicho todo el tiempo, y por ahí podemos ver qué hemos visto nosotros. Hemos visto que la tasa de aumento semanal ha ido disminuyendo, ¿ok? Que no es lo mismo que esté bajando, ¿ok? No, si tú, por ejemplo, si tú ganas 20% por semana, que era el promedio de las primeras 11 o 12 semanas después del 7x7, y de repente empiezas a aumentar 5%, 2%, 3%, o te estabiliza, ciertamente bajó la afluencia, la rata de influencia de casos, pero no en la proporción que antes estaba 1000 y ahora tienes 300, que es exactamente como tú estás diciendo. Entonces, puede ser que sea el mismo fenómeno con diferentes magnitudes, si es posible, pero creo que hay que decirlo claro, porque si no, la gente entiende que la epidemia se acabó y estamos muy lejos de eso. Para uno poder decir que una epidemia está controlada, necesitas 8, 10, 12 semanas con casos bajando, pero con la certeza que las pruebas que estás haciendo están reflejando el fenómeno, y no es el caso de Venezuela. Entonces, hay que ser muy responsable. Si estamos viendo una menor afluencia de casos, siguen llegando casos, siguen habiendo terapia intensiva, siguen muriendo gente, y en relación a las últimas semanas, hace ya 5 o 6 semanas, el influjo es menor. Una pregunta es ¿por qué, no? Eso entendiendo que el fenómeno para nosotros, digamos, es objetivamente demostrable. ¿Por qué produce eso? Yo creo que hay un fenómeno fundamental que es el tema de la gasolina, ¿okay? Cuando tú vemos y nosotros seguimos la progresión de la epidemia, la rata de casos empieza a disminuir en el momento que está el peor momento de la gasolina. Ahí empieza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber menos gasolina, la gente se mueve menos, pero también la gente va menos para los hospitales porque no tiene gasolina, y en el interior la situación de gasolina sigue siendo precaria. Entonces, yo creo que eso, y bueno, vamos a ponerle, es posible que algo del 7x7 esté afectando favorablemente la epidemia. A mí no me da escozor decirlo. Yo creo que es una asociación de cosas, y eso ha hecho lo que está pasando. Pero lo que sí es importantísimo, y eso es indudable, si tú ves las curvas que yo he puesto en mi Twitter, que tú también ves, la curva de España, por ejemplo, la curva de Francia, la curva de Bruselas, la curva de Inglaterra, o sea, ves que esos países con medidas muy enérgicas, en marzo controlaron la epidemia. Es decir, bajaron el número de casos 80-90%, flexibilizaron las medidas por el verano y ahora están peor que antes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la moraleja del cuento? Y no tiene nada que ver con nuestro país, no tiene nada que ver, tiene que ver con el virus, ¿ok? El virus, en lo que tú le dejas la puerta abierta, se te vuelve a meter de nuevo. Entonces, tú tienes que buscar fórmulas según tus condiciones de tu propio país para que busques alguna forma de flexibilización, ¿ok? O de que vayas abriendo progresivamente, pero teniendo unos indicadores claros, que es el problema que tenemos aquí. Esos países que tienen indicadores claros, en los que empieza a ver que les empieza a atacar el virus de nuevo, empiezan a tomar normas progresivas que tienen lógica, que son de alguna manera secuenciales, etcétera, etcétera. Eso es el tema básico. Por lo tanto, hay que decirle a la gente que se tiene que seguir cuidando, tiene que seguir usando tapabocas, tiene que seguir manteniendo distanciamiento físico con las personas, no ir a lugares cerrados, no ir a lugares donde hay concentraciones de personas, porque el virus está allí. Eso es indudable. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, quien nos está dando una información muy, muy relevante. Nos dice, no es lo mismo que la epidemia se haya acabado a decir que el crecimiento se haya desacelerado. Es decir, no es lo mismo decir no hay crecimiento a ubicar que el crecimiento se ha desacelerado. Eso nos lo está explicando en detalle el doctor Julio Castro. Julio, una preocupación que debo exponerte en nombre de, tantos personas que nos están mandando en este mismo instante mensajes a través de las redes sociales y también a través de lo que hemos recogido por la red. Hay mucha inquietud porque esta flexibilización anunciada por el gobierno, si bien es cierto
muchos sectores han reclamado la necesidad de abrir la maltrecha economía venezolana, mejor dicho, asumir que la economía venezolana está de alguna forma abierta. Repito, nuestra maltrecha economía, porque un porcentaje muy grande de la misma está en el ámbito de la informalidad y son personas que tienen que salir a buscar qué comer día a día, porque si no, sencillamente, antes que el virus las mataría el hambre. Pero ahora hay un nuevo dato, que es la preocupación estrictamente electoral del gobierno. Y todo esto se emblematiza, por ejemplo, en la apertura de las oficinas del SAIME, un organismo que siempre ha debido estar abierto, porque es un derecho humano fundamental, lo que garantiza el tema de la identidad. Estuvo cerrado más de 6 meses, abren el SAIME exclusivamente para votantes, bueno, y se producen colas inmensas, sin ningún tipo de control, etcétera. La pregunta es, Julio, ¿qué mecanismos tendría que adoptar el ciudadano frente a una situación como esta, donde, repito, el gobierno, el Estado, promueve una flexibilización sin acompañar ese llamado con los protocolos necesarios para mantener la seguridad? Fíjate, Chu, ahí el ciudadano queda desmantelado, ¿okay? Queda inerme ante las acciones públicas y no queda otra que agarrar su propio escudo, y su escudo es conocer la forma de transmisión, su educación. Y ahí hay que seguir utilizando el tapabocas, seguir utilizando las máscaras, seguir lavándonos las manos y evitar, de alguna manera, en la medida de lo posible, esas concentraciones donde hay alto número de personas. Si tú me preguntas cómo hace la gente que necesita la cédula para hacer cualquier cosa, bueno, es complicadísimo. Yo no encuentro una forma en que no hacer una cola ahí en Plaza Miranda para que te saquen la cédula y que te 7 horas ahí haciendo cola no te exponga a riesgo. No lo veo posible, no lo veo fácil, no lo veo ejecutable, no lo veo tan común. Y eso es parte de lo que decimos al principio. Nosotros entendemos que tú no puedes tener cerrado el país absolutamente durante tanto tiempo, pero lo que no tiene lógica es que tú digas como gran anuncio que vas a abrir las playas y el SAIME tiene 8 meses cerrado, ¿okay? O sea, tiene que haber prioridades en los países, y las prioridades tienen que estar dadas en este momento por 2 cosas fundamentales: el riesgo que representa la actividad que estás abriendo y la importancia para el país sobre esa actividad. Entonces, uno se pregunta, ¿okay? ¿Cuán importante es la educación? ¿Cuán importantes son los sectores agroindustriales? ¿Qué es de lo que comemos? Entonces, ahí es donde yo digo, yo no estoy contra la flexibilización, lo que estoy en contra de una flexibilización que no tiene un plan claro, que se haya explicado a la gente. Cuando tú ves los planes de otros países, inclusive países latinoamericanos, tú ves unos marcadores, unos indicadores claros. Mira, cuando baje el número de casos por debajo de tanto por millón, vamos a hacer medidas que ataquen a las zonas donde hay más transmisión y las zonas donde hay menos transmisión. Entonces, tú ves un plan, vamos a ir primero con tal tipo de industria o tal tipo de comercio, después por tal. Tú ves un esquema progresivo que tiene lógica en función de la evolución del virus. Aquí, cada domingo, la gente está esperando qué se le va a ocurrir al gobierno a decir, porque es una suerte de lotería lo que pasa ahí, y así no se puede manejar un país. Lamentablemente, y esto ha sido una constante en el mundo entero, cuando las epidemias afectan fuertemente, afectan peor a los más desposeídos que a los que más tienen. Eso fue muy claro en Norteamérica, donde los grupos minoritarios que tienen menos acceso a la salud, tienen menos acceso a las oportunidades, como son, por ejemplo, los afroamericanos y los latinos, llevaron la peor parte de la epidemia. Entonces, es muy probable que en una situación como esta, si viene un repunte, que yo no tengo duda que va a venir, lo que tengo que preguntarnos es cuándo. Yo no tengo dudas de que, no tengo dudas no porque sepa que vaya a pasar algo específico en Venezuela, sino es lo que está pasando en el mundo entero. O sea, Europa, que probablemente es de las zonas más industrializadas y más modernas de la Tierra, está en una fase de expansiva de la epidemia nuevamente, después que habían logrado un control bastante importante. Entonces, pues, si el virus es igualito el virus allá que aquí, porque tú ves cosas curiosas que para unos momentos, en algún momento, yo no sé si te acuerdas, que había el virus
que el virus de aquí de Zulia, el virus maracucho, era peor porque había mutado. Yo no sé si te acuerdas que eso lo dijeron, lo dijo la vocería oficial. Entonces ahora dicen que no, que aquí la situación es, el virus en Venezuela es menos agresivo. El virus es el mismo en todas partes del mundo, lo que cambia son las decisiones de sus gobernantes y cómo los gobernantes entienden la epidemia y cómo hacen acciones de política pública para proteger a sus ciudadanos y proteger al país. Eso es lo que cambia básicamente. Julio, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 21. Un gran abrazo y vamos a seguir haciendo seguimiento a esto porque, como tú dices, si no hay información transparente, no solamente el Estado, la sociedad tampoco tiene cómo actuar en forma asertiva para protegerse. Entonces, llenar ese vacío informativo es crucial para la sociedad. Un gran abrazo. Un abrazo. Igual para ti. Siempre así. Julio Castro, médico infectólogo venezolano, diciéndonos estas cosas. Yo quiero destacar ante ustedes la manera sobria, la manera ponderada, moderada, como se expresa Castro. Castro no es un activista antigobierno, mucho menos un activista pro gobierno. Es un profesional que dice verdades. Dice, ¿se está reduciendo el ritmo de crecimiento de la pandemia? Pareciera. Ahora, no podemos afirmar eso con propiedad porque sigue siendo absolutamente opaco. Un dato clave, como es el número de pruebas PCR que se realizan, también es cierto. Se procede a un proceso de flexibilización que es necesario. Sí, en efecto, hay mucha gente que plantea que esto es pertinente e importante. Sin embargo, ese proceso de flexibilización está acompañado de los mecanismos que permitan que los ciudadanos se muevan con seguridad. No parece ser ese el caso. Entonces, todo esto que nos dice el doctor Julio Castro tiene muchísimo sentido común y es, por cierto, el menos frecuente de los sentidos en este momento en este país. En todo caso, creemos que es muy importante subrayar algo que hemos dicho desde el día 1. Si no hay un Estado cuidándote, con mucha más razón, tú tienes que cuidarte. Tienes que protegerte a ti, a tu familia, a tu círculo inmediato, a tu comunidad. Tienes que hacerlo porque una vez contagiado, entonces es muy difícil poder obtener asistencia, ayuda, apoyo de calidad en un contexto tan deteriorado como el del sistema de salud venezolano. Muy complejo. Entonces, lo mejor, lo más inteligente es precisamente la prevención. ¿Y qué herramientas de prevención tenemos? Apenas 3. Como ciudadanos, como individuos, apenas 3. 1, el uso de la mascarilla. 2, el lavado de manos. 3, la distancia social. Hay que hacerlo. Y mientras más el gobierno hable de flexibilización, más radical tiene que ser uno en el mantenimiento de esas medidas mínimas, básicas de cuidado. Esto es muy, muy importante porque, repito, tenemos que ubicar esto que está pasando en Venezuela en el contexto de lo que pasa en el mundo y en la región. No es congruente la situación del mundo y de la región con los anuncios del gobierno. Lo que sí es congruente es que cada vez que se producen procesos de flexibilización, luego se generan también brotes cada vez más violentos y virulentos de la pandemia. Eso sí es congruente. Hemos visto cómo en países como Estados Unidos, en países como el Reino Unido, en países como México, una conducta desaprensiva por parte de las autoridades. En países como Brasil, una conducta desaprensiva por parte de las autoridades frente a la pandemia han generado situaciones extremadamente complejas, extremadamente dolorosas y con un costo en vida altísimo. Entonces, repito, nosotros como individuos, como ciudadanos, tenemos
que hacer un plus. Entonces, esa cosa que dice el gobierno, 7 más 7 plus, pero el plus lo ponemos nosotros, con el cuidado personal, con la vigilancia personal, con el cuidado sobre nuestro grupo familiar. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chúo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.